Bueno, ahora en esta segunda etapa voy a presentar al próximo expositor. Es el doctor José Luis Bustos, especialista en medicina interna, especialista en terapia intensiva, coordinador de trasplantes del año 1993, máster en trasplante en la Universidad de Barcelona y actual vicepresidente del INCUCAI. Nos va a hablar sobre la evolución de los pacientes neurocríticos hacia la muerte encefálica y la conversión a los donantes reales. Adelante, doctor, y bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias, Julieta, por la presentación. Gracias a los organizadores por la invitación para participar de esta mesa. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los asistentes que están dedicando una parte del sábado a escuchar este tema tan interesante. Bueno, que lo abordamos desde el principio. La verdad que hemos escuchado experiencias de distintos países. La nuestra la vivimos todos los días. Nos vamos a Brasil y España. Bueno, la idea es hablar sobre evolución y seguimiento de pacientes neurocríticos. Podemos hablar... Sí. Perdón, ¿podrás poner en pantalla completa la presentación? Sí. Gracias. A ver. ¿Estamos? Sí, perfecto, gracias. Bien, bien. Bueno, decía que podemos hablar de evolución y seguimiento de pacientes neurocríticos, que es el tema gracias al programa de calidad de Glasgow 7, que forma parte del Programa Federal de Procuración implementado por INCUCAI desde el año 2003, con casi 17 años de historia. Cuenta con más de 68.000 pacientes registrados y mucha información. Tenemos pocos minutos, así que quédense tranquilos, no vamos a hablar sobre números concretos, pero en realidad, como justo estamos en el ojo de la tormenta, parece en este momento con el tema del SARS-CoV-2, para comentar algunas cositas de las que nos llaman la atención, ¿no? Es interesante comentar lo que observamos más allá de los números, incluso detrás de los números, ya que como respuesta sanitaria para enfrentar esta pandemia podemos decir de que se trata de una entidad altamente transmisible y que en principio nos mostró como una amenaza que podría comprometer los recursos asistenciales, básicamente camas críticas de terapia intensiva. Hoy ya, como dije antes, es cierto, vimos muchos números, pero la idea es un poco comentar, por un lado, lo que se evidencia, esta necesidad. Entonces, por un lado está esta necesidad de conocer números, de conocer indicadores. Esto es cantidad de camas críticas, cantidad de pacientes COVID positivos, cantidad de nuevos casos, pacientes internados, camas críticas totales, número de pacientes recuperados. Fíjense que el doctor Cerati presentó números que son de anoche, esto yo lo puse ayer a la mañana, los números son tan dinámicos que incluso cambian en horas. Pero, digamos, en esto de lo dinámico, la importancia de tener una visibilidad real del problema para ayudar a la toma de decisiones, y que como vemos, ¿no? La importancia acá, tenemos un número que dice 1.045 pacientes internados en terapia intensiva. La importancia de que ese dato, de la calidad de esa información, porque supongamos que realmente hubiese no 1.245, sino 3.000, pero registrados 1.245. Eso podría implicar a lo mejor una cuarentena más remota, o si al revés, hubiera un registro de 600 habiendo 1.245, tal vez una flexibilización de la cuarentena incluso imprudente. Así que en este caso me parece que uno de los temas relacionados con el número en sí a la hora de la toma de decisiones, la importancia de contar con el dato, es que ese dato sea real, sea fidedigno. Y por otro lado, otra de las cosas interesantes detrás del dato es que estos números son registrados por las terapias intensivas.
son registrados por los hospitales, llegan a las jurisdicciones, llegan bueno, para construir un número a nivel nacional, pero estos datos se cargan diariamente desde las terapias intensivas. Así que bueno, por un lado, creo que es una de las observaciones que estamos viendo como interesante, que nos está dejando de positivo, más allá de otras cosas, esta pandemia. Así que demuestra que es posible registrar en tiempo real la información necesaria para la toma de decisiones. Una información que debe ser precisa. En nuestro caso, ahora, en el caso de lo que es la respuesta a la necesidad de trasplantes, donde tenemos muchos pacientes en lista de espera, más allá de que ahora podemos decir de la caída que estamos sufriendo en este periodo de 5 meses que llevamos de pandemia, podemos acudir al reloj que nos crece la central de reportes del Sintra, que en tiempo real por ahí podríamos hacer un pequeño ejercicio un poquito más dinámico. Pero aquí, bueno, podemos ver, más allá de cifras totales, poner un ejemplo a partir del 2019, de qué números tuvimos. Podemos ver que se registraron el año pasado 5.200 pacientes neurocríticos. De estos 5.200 pacientes neurocríticos generaron 883 donantes y casi 2.000 trasplantes de órganos. Bueno, tenemos mucho más información aquí, como la cantidad de fallecidos, pacientes neurocríticos fallecidos, incluso estos fallecidos, cuántos fueron en muerte encefálica, o sea, cuántos de ellos fueron por causa intracraniana, y cuántos pacientes fallecieron en parada cardíaca, o sea, con lesión intracraniana, pero porque el corazón se detuvo. Ahora, si vemos este dato, lo que vemos que del total de fallecidos el año pasado, el 45% de los fallecidos fue por la lesión intracraniana y el 65% falleció parada cardíaca. El corazón se detuvo mientras continuaba la perfusión cerebral. Pero lo interesante de esto es que en realidad nosotros sabemos perfectamente que no son 5.200 los pacientes neurocríticos que hubo el año pasado. Hablando de la importancia que tiene visibilizar el dato, visibilizar la información, que esa información debe ser precisa, porque esto nos ayudó a la toma de decisiones. Nosotros estamos seguros que no hubo 5.200 neurocríticos el año pasado, hubo mucho más. De hecho, que si esta información la desagregamos por provincia, hemos tenido jurisdicciones que han tenido más de 200 neurocríticos por millón, y la cifra promedio en Argentina está en 107, 110 neurocríticos por millón. Así que si ponemos como ejercicio, para tener una idea de la importancia de contar con el dato real y el impacto que esto tiene en los resultados, miren, si realmente ponemos como ejemplo que nosotros tenemos 170 neurocríticos por millón, en lugar de 5.200 neurocríticos hubiéramos tenido 7.650. Directamente, sin analizar ninguna otra variable, esto implicaría un aumento directo a 1.300 donantes de órganos, a 29 donantes por millón, y la cantidad de trasplantes se hubiera incrementado en no 2.000, si no hubiéramos tenido 3.000 trasplantes de órganos. O sea, estamos hablando de un aumento de un 50%. Y esto para poner un ejemplo, porque seguramente incluso es más que esto, lo que es la realidad. Acá esto simplemente para mostrar un ejemplo, son muchas las jurisdicciones que han tenido como indicador más de 170 neurocríticos por millón. Este es el ejemplo de Entre Ríos con 173 neurocríticos por millón. Santa Fe también tiene cerca de 180, La Rioja, Tucumán, son varias jurisdicciones que tienen ese indicador, así que sabemos que es algo más que posible. Si vamos a otras variables dentro del proceso, vamos
hablar de que el programa de Glasgow 7 es un programa de calidad, y como programa de calidad analiza la estructura que tiene el proceso y las distintas etapas, y obviamente cada etapa pensamos que es pasible de mejora. Si en este punto ahora lo que analizamos es la cantidad de muertes encefálicas, y que en esas muertes encefálicas, dentro de la cantidad de fallecidos, fue de un 45%, fuera de un 59%, un 60%, la cantidad de muertes encefálicas hubiera ascendido a 2.616. Así que como segunda variable, y esto hablar de esta diferencia en muertes encefálicas y disminución de paradas cardíacas, estamos hablando directamente en la calidad de cuidados de pacientes neurocríticos, otro capítulo que da mucho para hablar, así que en todo caso es para las preguntas. Pero esto nos llevaría directamente a 1.726 donantes de órganos y 38.8 donantes por millón, y en realidad la cantidad de trasplantes ya ascendería a 3.900 trasplantes. Fíjense que partimos de los 2.000 que tuvimos el año pasado, que fue un año récord en trasplantes. Ahora, estos números también tienen que ver, estos trasplantes, con un numerito que tenemos aquí al lado, que es la cantidad de trasplantes que nos está generando cada donante. Y como vemos, el año pasado fue muy bajo, 2.25, escuchamos a Joel en 2.4 más o menos que tenía Santa Catarina. Nosotros tenemos jurisdicciones incluso con 3 trasplantes por donante o más. Así que si este indicador subiera no a 2.25, sino a 2.6, ahora lo que tendríamos es, bueno, sobre la misma cantidad de muertes encefálicas y la misma cantidad de donantes, 1.726, y la misma cantidad de donantes por millón, pero la cantidad de trasplantes ascendería a 4.488. Fíjense, partimos de 2.000 trasplantes del año pasado con una realidad de 5.200 neurocríticos registrados en el sistema, cuando sabemos que hay mucho más, y que si solamente poniendo como hipótesis en 170 neurocríticos por millón, y a partir de ahí cómo podemos alcanzar este número que estamos mencionando, ¿no? Casi 4.500 trasplantes, y es mucho más del doble de lo que estábamos hablando anteriormente, para una necesidad de respuesta a la necesidad de trasplante importante como la que tenemos en nuestro país. Así que, en realidad, este es un ejercicio propuesto como para tener una visibilidad del potencial que tiene nuestro sistema, pero que ha demostrado que es posible tener registros reales, que es posible tener registros en tiempo real y en forma continua, y que el impacto que esto tiene, obviamente, en los trasplantes va a ser muy importante. Así que yo creo que si algo nos deja como enseñanza, que podemos aprender de lo que estamos viendo, por un lado, es esta respuesta que ha tenido el sistema de salud de forma sistémica, que viene reportando diariamente, y pensamos que es una información confiable, una información de calidad, y que si aprendemos realmente la importancia de registrar la realidad para hacerla visible, y la reconocemos como una herramienta primordial dentro de las buenas prácticas cotidianas, y si esto lo aplicamos a los neurocríticos, creo que tendríamos un verdadero impacto en la respuesta a la necesidad de trasplante. Muchas gracias.